Bien, entonces tenemos una agenda de unos 4 o 5 puntos. Arrancamos. Siempre arrancamos con lo más importante. Y hoy día para nosotros lo más importante es el COVID. La respuesta y lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué es lo más importante? Porque es la variable más importante que está afectando a todo el mundo al mismo tiempo. El mundo se encuentra afectado hoy día por el COVID y en la medida en que los países vayan saliendo del COVID, van a regresar a la normalidad. Y los países que regresen más rápido a la normalidad son los que van a recuperar más rápido su PBI, su desarrollo, y también van a haber menos conflictos sociales. El COVID va a marcar un antes y un después para muchos países y para muchos modelos económicos. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, estábamos muy mal. Estábamos en el all-time high de muertes hasta hace un par de semanas. Hemos empezado a dar la curva. Como pueden ver aquí, ya estamos dando la curva hacia abajo y ya finalmente el MINSA está empezando a reportar los fallecidos que son reales. ¿Hay buenas noticias? Sí, finalmente tenemos buenas noticias. Estamos dando la curva, que nuestro RT, que es el número de personas que una misma persona se contagia, está nuevamente en 1, lo que quiere decir de que hemos bajado de nuevo al punto en el cual empieza a bajar la exponencialidad de la enfermedad. Estas son buenas noticias. Lo mejor sería que sigamos bajando. La tendencia es constructiva. Y de noticias importantes es que la verdad es que arrancamos muy mal y hasta que entró este gobierno no teníamos vacunas, ¿no? Sagasti encontró un país sin vacunas, sin contratos firmados. 6 meses después se anunciaron 12 millones de vacunas nuevas hace unos cuantos días con Pfizer. Ya tenemos 60 millones de vacunas con contrato para este año, con lo que el anuncio de Sagasti es que para fin de año espera que ya toda la población adulta esté vacunada, que eso es una muy buena noticia. Ya la semana pasada empezaron a vacunar a los de 70 y 80 años, y antes del cambio de mando espera ya tener al 40% de la población adulta por lo menos con una dosis. Esos son 10 millones de personas. Esto es bien importante porque la vacunación masiva va a significar el regreso a la normalidad, no importa quién gane las elecciones, esto se va a dar. Y eso es un impulso bien importante en economía, porque cada vez que recuperas normalidad, empiezas a incorporar PBI que está parado al costado. Los restaurantes, todo el sector turismo, hoteles, los cines empiezan a poco a tener más aforo. Esa actividad que hoy día está parada empieza a recuperarse, no importa quién entre, eso es un viento a favor. Ayer estuve hablando con unos amigos chilenos inversionistas y me contaban que ellos tenían esta vacuna china que en verdad la primera dosis no tiene buen efecto, sino que tienes que esperar hasta la segunda dosis. En nuestro caso tenemos un pie muy grande de vacunas y todas empiezan a tener un efecto importante a partir de la primera dosis. Eso es una buena noticia. Entonces ya pasando del lado del COVID, empezamos a la parte macro. Y la realidad es que hoy día estamos en un punto de inflexión. En un punto de inflexión que nos puede llevar a dos lados. Hacia un camino en el cual podemos recuperar un poco el modelo anterior, pero mejorarlo y empujarlo a que realmente llegue hasta el último rincón, o dar una vuelta en U. Yo creo que esos son los dos caminos que estamos viendo ahora, y estamos enfrentados. La elección no está decidida, faltan 4 semanas. En Ecuador, faltando 6 semanas, había una diferencia de 20% entre los dos candidatos y terminó ganando el que estaba abajo. La tendencia es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos 3 temas de viento a favor. El primero ya lo hablamos, de regreso a la normalidad. Eso es un hecho, eso va a pasar en todo el mundo y nos está pasando acá a nosotros. Ya a partir del siguiente domingo podemos salir, por decir algo, ¿no? Ya eso empieza a incrementar también la actividad. El precio de los metales, especialmente el cobre está casi en el all-time high. Eso hace que se generen muchas divisas, impuestos, y si es que tenemos un candidato constructivo, inversión, crecimiento, mayor demanda interna, todo lo que genera un buen ciclo de los metales, nos puede ayudar a nosotros bastante. Hay 2 efectos muy importantes en el cobre. El primero es que todos los países van a salir con mucho gasto en infraestructura, lo que significa mucho gasto en cobre también, porque van a ser todas las obras que se postergan y que ahora tienen luz verde en todos los países. Y la segunda es esta transformación de los autos a autos eléctricos, que incorpora un porcentaje mucho mayor que cobre, 3 veces más. Desde esas 2 fuentes creemos que va a ser que el precio del cobre se mantenga alto por varios años. Y la tercera, y es algo que no es bueno, pero se da, es que se está dando retiros tanto de las CTS como de las AFPs. Esto podría representar entre 6 y 8% del PBI. Y todos esos retiros se van a dar este 2021. Es decir, vamos a tener gasto
originado por los propios privados de sus ahorros, en vez del sector público, que va a empujar la economía en la segunda mitad del año. Esto es bien potente, porque finalmente te genera consumo. No todo se va a ir a consumo, algo se va a ir a ahorro, algo se va a ir a pagar deudas, pero en general parte se va a consumo y es muy potente. Ahorros, ya no tenemos ahorros como gobierno, nos gastamos todo, ahora hay que emitir deuda o maquinita, como pongo acá. Eso de alguna manera nos pone disciplina. Un tema muy importante y también punto de inflexión es el Banco Central de Reserva. No se está hablando mucho, pero se va a cambiar todo el directorio con el siguiente gobierno, eso es bien importante. Lo bueno es que el Congreso lo tiene que aprobar y este Congreso está bien partido y no vamos a dejar o no van a dejar de que se nombren a cualquier candidato, ¿no? ¿Por qué digo que es un cambio importante? Julio Velarde estaba al frente del Banco Central por 15 años y su mano derecha era Renzo Rossini, que lamentablemente falleció de COVID el año pasado, a final del año pasado. Significa que las dos personas más importantes del Banco Central de Reserva no van a estar a partir de agosto. Yo creo que es poco probable que Julio Velarde acepte un cargo nuevamente. Creo que él también está promoviendo un poco el cambio. Y eso significa que si es que sale un candidato que no es pro mercado, pueden haber diferencias importantes sobre respecto a la política hacia adelante, ¿no? Y el último factor que empieza a afectar es el tipo de cambio de inflación. La inflación antes no afectaba, no sé si ayer vieron las noticias, pero hoy día se compran 4 panes por un sol y la semana pasada 5 panes por un sol. Eso es bien importante porque es inflacionario, genera expectativas inflacionarias en un entorno, además que el tipo de cambio se está devaluando por el entorno político, y eso, en verdad, es buena campaña para Keiko, mala campaña para Pedro Castillo, pero ya empieza a formar parte de la ecuación. Vamos de frente a la carne. ¿Cuáles son los escenarios que nosotros estábamos esperando un poco para el 2021-2026? Esta es la figura como lo vemos en Asset Management. Hay una posibilidad de 45% que gane Keiko Fujimori y una posibilidad de 55% que gane Pedro Castillo. Esto se ha acercado, estaba 40-60 hace un par de semanas, pues las tendencias hoy día nos reflejan de que empiezan a achicarse y efectivamente hay una tendencia clara. ¿Qué pasaría con Keiko? Bueno, yo creo que habría crecimiento alto por los 4 años que vienen. Se va a aprovechar algo de los precios de los commodities. Esto contribuiría a una alta generación de empleo, creo que eso es importantísimo. Y se apreciaría el tipo de cambio, la inflación estaría controlada, lo que contribuye a tasas bajas. Vamos a importar deflación de afuera con una apreciación del tipo de cambio. Lo que te ayuda a que el impulso fiscal se mantenga y que la demanda interna crezca. Creo que todo esto es un círculo virtuoso que ayuda a que el crecimiento sea más alto hacia adelante. El Congreso regresaría a tener algo de presencia, creo que eso también es algo que buscan los partidos políticos tradicionales. Inclusive estamos hablando de un regreso del Senado eventualmente más adelante. La izquierda no se va a quedar tranquila y va a hacer daño con movilizaciones constantes. Yo creo que ese es el único punto que hay que tener mucho cuidado. Y el objetivo, yo creo que de la candidatura de Keiko es dejar un legado positivo, ¿no? Limpiar un poco el nombre y dejar el país de nuevo caminando. Un Castillo moderado, que es el que yo considero que es una posibilidad no menor de 40%. ¿Por qué moderado? Porque no puede hacer lo que quiere, básicamente. Un crecimiento bajo, después vamos a ver los números. No logra hacer la Asamblea Constituyente, pero sí logra convencer a varias bancadas para hacer un cambio en la Constitución y cambiarían el capítulo económico, con lo cual permitirían que el Estado empiece a intervenir en sectores estratégicos. Por ejemplo, en la banca, que el Banco de la Nación empieza a hacer créditos directos, etc. Un banco central que ya no es tan independiente, sino que le meten unos directores mixtos, con lo cual yo esperaría que la inflación ya no sea objetivo 2%, sino 3%. Un tipo de cambio que se debilita poquito todos los años, un gasto público y no inversión, lo que genera mayor déficit, más deuda, y las tasas de interés ya no caen de los actuales niveles que se han devaluado un poco, ¿no? Tendríamos downgrades de nuestra deuda cada 2 años, pero no es tan grave porque estamos bien lejos de los otros países. La inversión privada no aumenta, sino que cae. Poca capacidad de gobernar, con las cuales las provincias empiezan a exigir resultados porque les han prometido de todo. Y yo creo que ahí vamos a ver marchas. Confrontación entre Castillo y Cerrón. Yo creo que finalmente Cerrón quiere gobernar y manejarlo desde el gobierno. Y no se lo va a dejar, y un legislativo caótico que es muy parecido a lo que hemos vivido los últimos 5 años, es decir, caos, pero un crecimiento entre 2 y 3% que nos permite mantener la macro, no con reformas, sino viendo por su propio lado. Y el 15% radical, que es que Castillo entre con su plan, efectivamente es un crecimiento muy bajo o cero, realmente logra poner una asamblea constituyente, no sabemos cómo, pero logra hacerlo, y empieza a redactar la nueva constitución. La inversión privada se cae,
y empiezan las nacionalizaciones de que él habla. Yo creo que solo va a poder hacer en gas. Probablemente expropie las AFPs. Creo que de ahí es donde viene el cash para pagar algo por las nacionalizaciones. Perdemos el grado de inversión en el año 3, en el año 4. Gobierna con la calle como lo hizo Vizcarra, ¿no? Porque no tendría un Congreso totalmente al comienzo alineado y entonces tendría que cerrarlo. Las regiones y los gremios piden resultados a la fuerza, muchas marchas, muchas manifestaciones y mucho gasto, y las Fuerzas Armadas empiezan a tomar presencia. Ese sería el escenario fatal, ¿no? ¿En qué se traduce esto en números? Bueno, el escenario para el 2021-2022 es, en el escenario de Keiko es que vamos a crecer casi 10% este año, y eso no es muy difícil porque como el segundo trimestre del año pasado decrecimos 30%, el rebote estadístico nos pone ya en 6. Entonces, significa que seguiríamos creciendo a buenas tasas en lo que resta del año, que seríamos 10 y el próximo año 7.4, impulsados por la demanda interna, que es lo que realmente importa a la economía local y a la generación de empleo, con un crecimiento muy fuerte de 8.7 y 7.5, una inflación controlada, un tipo de cambio que se aprecia, esto es tipo de cambio promedio, significa que a fin de año esperaríamos 3.50 y en el 2022 3.30, una apreciación fuerte donde estamos ahora. La inversión bruta aumenta, la inversión pública también se puede aumentar. La deuda como ratio no aumenta porque el crecimiento es importante, pero sí tomamos más deuda para crecer, para financiar este déficit. Y las exportaciones nos llevan a un superávit de 10.000 millones de dólares, que es algo inusual, ¿no? En el castigo moderado, claramente ven que el 2022 baja fuertemente el crecimiento a 2.7. Este es un crecimiento malo para el país. Si el Perú no crece encima de 3.5, no genera nuevo empleo para todas las personas que entran a la fuerza laboral. Necesitamos crecer más de 3.5 para que no solo se absorban los que están entrando, sino generar nuevo empleo. Y entonces la demanda interna no crecería mucho, 2.3%. La inflación tendería a ser 4%. Empezamos a ver los efectos de un gobierno que ya empieza a desarmarse poco a poco. El tipo de cambio promedio 3.90 y 4.20. Este 4.20 significa 4.50 a fin de 2022. Una inversión pública que no despega, sino que crece poco porque finalmente casi todo va a gasto y no tiene capacidad de ejecutar inversión. Balance fiscal se mantiene alto y la deuda empieza a subir de 34 y ya llega a 37. Igual no es muy alejado, pero ya empieza a reflejar. Y nos gastamos 20.000 millones de dólares en reservas por la salida de flujo de capitales que habría en este año y medio. Y en el caso de Pedro Castillo Radical, la economía ya no crece el próximo año, 2022 cero, una contracción de la demanda interna de 1.2%, que es importante para un país que tiene una pirámide poblacional con mucha gente que entra a la laboral muy joven. La inflación termina en 5%, si no es un poco más. El tipo de cambio cerca a 5%, porque ya el radicalismo empezó a hacer que la gente saque su dinero. La inversión pública sigue baja. El déficit aumenta, más gasto, y la deuda se acerca a 40% de deuda sobre PBI. Y se gastaría unos 10.000 millones de dólares adicionales en reservas para poder seguir conteniendo el tipo de cambio. Cabe resaltar que nosotros no tenemos 75.000, sino tenemos 60.000 en verdad en posición de cambio. Los otros 15.000 son la plata que tenemos de los bancos que les guardamos, etc. Te significa que acá habrían en verdad 30.000 millones, con lo cual ya se empieza a ver preocupante. Este cuadro lo pongo, es bien importante que sepamos de dónde vinimos, hacia dónde vamos en el término de cómo financiamos el país. Lo financiamos con deuda. Y hemos saltado de 27% de deuda en el 2019 a 35% en el 2020, y debido al alto crecimiento que se daría en un escenario que Keiko gane, se mantiene debajo del 35%, con lo cual no creo que nos haría ningún downgrade y podríamos seguir levantando dinero fácil a buenas tasas. Esto viene producto del 9% de déficit fiscal y que se empieza a normalizar al menos 3%. Es bien importante la composición, que usualmente uno busca que sea en su moneda local la mayor cantidad de deuda que emite, porque finalmente uno puede emitir. En el caso de los dólares está sujeto a el tipo de cambio y ahora estamos viendo que nos hemos tenido que endeudar un poco más en dólares. ¿Qué sectores? Voy a pasar rápido esto. La segunda cuarentena nos ha bajado un poco la velocidad con la que veníamos recuperando. El sector exportador está muy fuerte. No solo minería, sino agroindustria está fuertísimo. Pesca está en all-time high. Está produciendo todo. Está con muy buenos precios. Van a ser balances excelentes para las compañías. ¿Qué sectores van a crecer muy fuerte?
construcción los siguientes 2 años, y retail empieza a recuperarse fuerte por la recuperación de la demanda interna después de haberse caído 16% el 2020. Pero en general todos los sectores se ven constructivos ante un entorno positivo. ¿Qué pasaría en los siguientes 5 años? 2021-2026. Cada candidato tiene 2 escenarios. El primero es que gana Keiko, ¿no? Inmediatamente los mercados se ponen fuertes, la bolsa sube cerca de 30%, porque es lo que ha dejado de generar en estos meses. El tipo de cambio se aprecia entre 5 y 10%. Las tasas de interés caen entre 50 y 100 puntos básicos. Nos hemos deteriorado mucho más que la región por el tema político, y a final de año se empiezan a anunciar nuevos proyectos. Pero hay 2 opciones. La opción A, que el empresariado pone todos los recursos posibles para que en 5 años el modelo llegue hasta el último rincón y no tengamos que sufrir de nuevo este estrés. Y en ese escenario es mucha inversión, muy fuerte inversión pública y privada, altas tasas de crecimiento y altísima generación de empleo, que es lo más importante para que pueda generarse esta sensación de bienestar. Pero hay la opción B también, que es el empresariado con miedo, que dice: ya me asusté, no quiero invertir más, y empieza a buscar vender sus empresas en los próximos 5 años. Y entonces en el año 4, el año 5 empezamos a ver una desinflada de crecimiento, porque ya todo el combustible que había, el precio del cobre alto, se empieza a bajar y empieza a haber un poco de malestar en las calles, y podría generarnos un círculo vicioso en los últimos 2 años. Si gana Pedro Castillo, los mercados van a arrancar débiles, la bolsa se va a caer 15%, ya se cayó 12 hasta ayer, se rebotó 3, el tipo de cambio se devalúa, como dijimos, y las tasas de interés se mantienen donde están ahora, ya no se caen. La opción A es el moderado, gana con muy poco margen, el Congreso no le deja hacer lo que quiere, trata de forzar la asamblea, no lo logra, pierde aprobación, hay ruido político, bajo crecimiento, se rumorean las vacancias, busca una nacionalización, probablemente el gas, y ahora explico por qué creemos que es el gas. Y la opción B es lo de Vizcarra, ¿no? Gana con un 60-40, que lo vemos poco probable, se empodera y empieza a gobernar con la calle, ¿no? Empieza a empujar a las encuestas, empieza a forzar la asamblea, cambia la constitución y empiezan las nacionalizaciones, y eso es un círculo vicioso donde creemos que es una probable nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces, esos son los 3 escenarios. El escenario radical lo vemos muy poco probable. En la parte micro, ¿cómo empieza a afectarnos? Pusimos estos gráficos para entender un poquito dónde estamos. Este es la producción de energía diaria. Esta es la caída que tuvimos en el primer trimestre, y hoy día estamos al mismo nivel de generación de lo que tuvimos antes de la pandemia. Es decir, ya recuperamos ese nivel de generación de energía. Esta caída de acá que ven es bien particular porque es la semana de elecciones. Lo que me impresiona es cómo hemos recuperado. Este es el despacho total de cemento. La actividad de construcción en el norte está booming y en el centro se ha empezado a recuperar rápidamente. Estamos hoy día 20% encima de despacho de cemento con respecto a pre-COVID. Ese es un número muy alto. No solo se ha activado la autoconstrucción, que era lo que había empujado los primeros meses, sino ya están empezando a empujar los proyectos de infraestructura grande. Precio de oro y cobre están altos, cobre casi all time high. Lo que sí se ha desinflado un poquito son las unidades inmobiliarias vendidas en febrero, principalmente por este efecto de la segunda cuarentena que tuvimos, pero mal que bien ha habido un pequeño freno, pero no es determinante todavía. Entonces, la economía sigue creciendo a buen ritmo a pesar de que ha tenido un pequeño susto. Pongo este cuadro de la banca porque es muy importante, una banca sólida. Sin una banca sólida no tenemos un país capaz de surcar una crisis. A pesar del año terrible que tuvimos y las provisiones, se logró un 4% de ROE en el sistema, y ese 4% de ROE significa que los bancos no han tenido que hacer aumentos de capital o emisiones de bonos subordinados importantes, como para que tengan que salir al mercado a capitalizarse. A pesar de un decrecimiento de 11% de PBI, esto es en el gráfico de abajo a la izquierda, gracias a Reactiva, un aumento de 12% en los créditos. Sin eso hubiese sido muy malo. Y nuestro escenario, que era más pesimista, con 9% de morosidad, se ha reducido a 6%. Los números están saliendo bien de los bancos. El viernes, si no me equivoco, el jueves salió Banco de Crédito con Credit Corp con un ROE de 18%, que es muy bueno. Significa que la banca está sólida, está caminando bien, y eso nos va a permitir surcar este camino complicado. En el mercado de capitales, la bolsa de valores lamentablemente no es un instrumento de financiamiento para las empresas.
estamos al mismo nivel que en el 2006. Hoy día tenemos menos bonos también que lo que teníamos en el año 2006. Hay un trabajo por hacer, no hay liquidez, solo estamos transando 15 millones de dólares diarios, pero se empiezan a anunciar IPOs de empresas grandes en el Perú. Auna anunció hace unos meses un IPO en el mercado de Estados Unidos, y Camposol anunció hace poco que quería hacer una emisión de 400 millones en un doble listing. Ojalá que se den estos listados, porque contribuiría a que el mercado de capitales se empiece a desarrollar. Hemos tenido salidas importantes. La recompra de Luz del Sur, por ejemplo, nos quitó un jugador importante. Y las fibras son algo nuevo, ¿no? AFPs es algo bien, bien importante porque han sido ancla del crecimiento del Perú por más de 20 años, sobre todo los últimos 20 que ya tenían un tamaño. Hoy día con los retiros esto es bien negativo para el ahorro a largo plazo y para el financiamiento de los proyectos de largo plazo, ya sea carreteras, peajes, concesiones. Todo esto se financian con deuda a largo plazo y usualmente las AFPs han sido el ancla de estas emisiones. Con los 3 retiros que hemos tenido hasta ahora, o 4, se ha retirado ya casi el 25% del dinero que había ahorrado a marzo del año pasado, pero con el buen retorno hemos pasado de 150.000 millones a 160.000. Es decir, hoy día estaríamos cerca de 200.000 millones de soles y parte de eso se hubiese ido al ahorro interno de largo plazo. Con el nuevo retiro, que todavía el gobierno no lo ha presentado como inconstitucional y el Tribunal Constitucional no se pronuncia, se podría salir hasta un 23% adicional, que son 10.000 millones de dólares. Esto no es bueno, no es sano, no genera pensiones hacia el futuro y nos afecta en la capacidad de proyectos de largo plazo. ¿Cómo queda nuestro mercado de capitales? Este es un gráfico que nosotros hacemos para ver qué tanto ahorro interno se está acumulando. De 85.000 millones de dólares en diciembre de 2019, bajamos a 67.000 millones de dólares a finales de este año, porque las AFPs bajan de 47.000 a 32.000. Acá hay un efecto también esperando del retiro total y además del tipo de cambio. Este es el caso más estresante, ojalá que no suceda, y nos recuperaríamos recién en 2 o 3 años. Esto es malo, pero es la realidad. Lo bueno de esto es que parte de ese retiro iría a consumo y empujaría la economía en 12 meses que se vienen, ¿no? 2 temas importantes que nos gusta resaltar es el cobre y el tipo de cambio. En el cuadro de abajo a la izquierda tenemos el cobre en azul y el tipo de cambio en celeste. En los últimos 20 años hay una correlación de 72%. A partir del tercer trimestre de 2020, es decir, cuando vacan a Vizcarra y empiezan las marchas en Lima fuerte, es que se empieza a divorciar esa correlación. Y esa correlación se pierde porque el inversionista extranjero pierde la confianza con que el Perú hacia adelante va a poder seguir siendo el mismo país que antes, y le baja el estimado de crecimiento y además empieza a retirar dinero del Perú. Si nosotros escogemos a Keiko Fujimori por decir que es el modelo de derecha, probablemente el tipo de cambio empiece a recuperar esa correlación, y por eso es que nosotros esperamos de que empiece a recuperar 3.50, 3.30, pero en la realidad, si hubiésemos mantenido el modelo y no hubiésemos tenido ese río político, hoy día podríamos estar cerca de 3 soles por dólar sin ningún problema. Y el cuadro de la derecha lo que te dice es que siempre en un entorno de precios altos de cobre, las utilidades de las empresas de la Bolsa de Valores de Lima en general, no solo las mineras, tienen un aumento importante. Lo que esperamos en los siguientes trimestres es un aumento importante de utilidades de todas las empresas listadas en bolsa, y lo vamos a ver más adelante en los cuadros, lo que significa también mejores valorizaciones, más dividendos, pero más impuestos también para el país, ¿no? Vamos a la parte política. Siempre pongo este cuadro un poco para mostrar cómo es que hemos estado nosotros siendo gobernados y la popularidad de los presidentes en cada entorno. Siempre caen al final y se dan cuenta que desde García hasta PPK básicamente era un ejecutivo con un legislativo que se tenían que poner de acuerdo para pasar leyes. Vizcarra, con la aprobación alta, lo que hizo fue gobernar con la calle porque no tenía bancada. Y lo que apuesta este gobierno es lo mismo, ¿no? El gobierno de Castillo, si es que tuviese que entrar. Nosotros creemos que la popularidad se va a caer rápidamente porque no ha entrado con una popularidad alta a la segunda vuelta, y creemos que le va a ser difícil manejarse con la calle nada más.
Esta es la encuesta más ácida que encontré. Todos tenemos un montón de encuestas. He puesto solo la de Datum, que me muestra un par de cosas. La primera es que las tendencias son claras, ¿no? Keiko recuperando votos y ganando terreno, y Pedro Castillo teniendo un techo. El techo es 41, 43%, llámenlo como quiera. Lo que me preocupa es los blancos viciados y los no sabes no decaen, lo que quiere decir que Keiko le tiene que comer votos a Pedro Castillo para poder ganar. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? Lo que también se calcula es que Keiko tiene entre 2 y 3% de voto oculto, de la gente que nunca dice que vota por Keiko, pero que vota por Keiko, y se ha demostrado en las últimas dos elecciones anteriores, ¿no? Nosotros estamos positivos en el sentido en que vemos que la tendencia sigue, sabemos que faltan 4 semanas, que es mucho tiempo, que ambos candidatos van a cometer errores, y el que cometa menos errores es el que va a ganar. Esto pasó en Ecuador. En Ecuador pasaron a la segunda vuelta 2 candidatos, y el candidato de izquierda estaba 20 puntos encima del candidato de la derecha. El candidato de la derecha se mantuvo creciendo poco a poco todas las semanas, con una tendencia positiva, y el candidato de izquierda tuvo un techo. Esto es lo que yo quisiera y lo que creo que puede pasar con el Perú. El candidato de izquierda, que es Pedro Castillo, ya tocó un techo y se empieza a desinflar y empieza a tocar su 40%, y mientras que Keiko empieza a subir poco a poco, y esperemos que lo empate en las siguientes 2 semanas y que pueda ya lograr una ventaja hacia las elecciones, ¿no? Creo que es importante las tendencias y creo que todavía se está manejando bien esto. Algo que se está menospreciando mucho es el Congreso. Nuestro Congreso está altamente fraccionado y no es un Congreso que se pueda no depender de él. Cada congresista quiere estar 5 años, ve su sueldo, su poder, sus accesitarios, sus asesores por 5 años, y no va a dejar que les cierren el Congreso tan rápido. Casi todos los cambios tienen que pasarse con 2/3. Y hoy día Perú Libre tiene 37 votos, y le sumamos a Juntos por el Perú 41, 42, porque todavía no se sabe si son 4 o 5. Entonces no tiene ni siquiera 1/3 del Congreso. No va a poder pasar propuestas radicales porque le provoca. Y si se radicaliza es posible que lo bajen, porque Cerrón tampoco va a estar tampoco con ganas de que Castillo no haga nada. Entonces sí creo que Keiko además puede generar alianzas. Ya la hizo con Alianza País, con Renovación Popular, con Alianza por el Progreso. Les va a dar ministerios o embajadas o algo de trueque, y con eso creo que va a poder manejar, y creo que es muy poco probable que la puedan vacar, ¿no? Entonces a mí para el Congreso es muy importante. Este es un cuadro que salió, que lo hizo Datum antes, en octubre, antes de la euforia de las elecciones. ¿Y qué quería el elector? Quería primero confrontar la corrupción. Yo creo que ninguno de los 2 candidatos está bien ahí, entonces neutro, pero en desempleo y en crisis económica sí se ve a Keiko Fujimori como que recién en las últimas encuestas como que tiene mayor posibilidades de poder manejar este tema. Y el mayor temor era que el país caiga en una gran crisis económica. Entonces sí creo que las tendencias pueden mantenerse. Y sobre las preferencias sobre el tipo de capital, que es el cuadro de la derecha abajo, vemos que efectivamente hay una preferencia importante por capitales peruanos de más del 50%, por una mezcla entre nacionales y extranjeros por más de 1/3. Significa que Castillo va a empujar esta agenda, y lo que mejor podría defenderse es un escenario en el cual se mantenga una mezcla entre capitales peruanos y extranjeros en un entorno de joint venture, ¿no? Donde sí no hay apoyo es en que los capitales extranjeros sean preponderantes. Por eso el mensaje de Castillo es tan fuerte en las transnacionales, como tratando de referirse a las extranjeras, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? En la macro, la economía está recuperando terreno, independientemente de lo que pase en el entorno político. La segunda vuelta general con nerviosismo, pero el regreso a la normalidad pesa un montón. Tenemos 2 motores, finalmente, la recuperación, que es el sector exportador y la demanda interna, y dentro de esos 2 motores resaltan la minería, que está creciendo a tasas altas, a pesar de que no tiene ningún proyecto nuevo en ejecución. Es decir, hay upside en esto. Con todos los proyectos que tenemos, no se ha anunciado ningún proyecto nuevo. En construcción están entrando todos los proyectos del norte de la reconstrucción con cambios, y empiezan a entrar proyectos como el metro, como el aeropuerto, que son importantes en infraestructura, y el efectivo en la mano. Los bonos que ha entregado el Estado va a entregar algo más, probablemente antes de que se vaya el gobierno, y la devolución de las CTS a FPS generan gasto y consumo. Esos son vientos a favor. Demanda interna puede crecer más 6% o menos 2%, dependiendo con quién salga en la segunda mitad. La exportación no se va a ver afectado. Lo que tenemos ahora
es lo que se va a exportar, altos precios, superávit comercial importante, años récord para minería, pesca y agro, que están a full producción. Las AFP nos preocupa el tema del retiro, por el ahorro a largo plazo, pero sabemos que apoyan el corto plazo. La deuda país, ya subimos a 35, no nos hicieron downgrade. Con Pedro Castillo creo que se aumentaría la deuda y empezarían los downgrades, pero con Keiko no. Pero en resumen, a nivel macro, el Perú es uno de los mejores países del mundo que tiene bajo nivel de deuda, bajo déficit, altas tasas de crecimiento esperadas, con baja inflación y buenos proyectos. Entonces, si nosotros salimos de este tema de político positivamente, podemos crecer a tasas muy altas, muy rápido. En conclusiones, quiero ir a 3, 4 temas. El primero es acciones, que es lo que yo me dedico. El mercado ha corregido 15% el último mes y sacamos a Southern, porque Southern es un efecto distorsionador porque más de la mitad de sus ingresos viene de México, pero pesa mucho en el índice. Y va a depender enteramente quién gana las elecciones. Si gana Keiko Fujimori, va a haber una recuperación muy rápida y probablemente la bolsa duplique de valor en los siguientes 4 años. Es 30% de recuperación ahora este año y de ahí 15% anual los siguientes años. Eso nos lleva a 100% en 4 años. Además de los dividendos, ¿no? Que ya son altos. Si gana Pedro Castillo, veríamos una caída adicional entre 10 y 15%, pero sí es moderado porque empieza a nombrar algún ministro moderado, un Pedro Franque, que es bueno, más o menos, el Banco Central, un Dancourt, que es un tipo que ya estuvo. Se va a recuperar la bolsa en los 7, 12, 24 meses, ya por dividendos o por utilidades, o porque más o menos vamos a vivir lo que vimos los últimos 5 años. Y si es un Castillo radical, porque gobierna con la calle, se va a caer 25% más, ¿no? Y esto es un pequeño cuadro que hice de algunas empresas para que vean la reacción tan drástica que tuvo el mercado, a pesar de que el primer trimestre está siendo récord para muchas compañías en muchos sectores. En Alicor, por ejemplo, all time high en ventas, en EBITDA y en utilidades, y se cayó 21%. Ferreycorp lo mismo. Pacasmayo es impresionante, 55% más de ventas con respecto al año pasado, el primer trimestre. El EBITDA subió 45% y la utilidad es casi 200%. Y la acción se cayó 20%. Y así con casi todas las empresas. Hay una sobrereacción porque estamos además con empresas que están sacando muy buenos retornos. Voy terminando. Entonces, en acciones ya hablamos. En renta fija, hemos estado nosotros negativos desde diciembre. La deuda peruana estaba muy cara, muy apretado. El Euro va a ser correcto. La deuda soberana ha corregido bastante. El bono 2060 se ha caído 16%. Creemos que ya estamos en fair value. Y gran parte de esto se debe en el entorno político. Real estate, muy importante, las tasas hipotecarias. Se han caído 6% el crédito hipotecario promedio de tasa nominal por primera vez en la historia. Creemos que debería seguir bajando en un entorno positivo, ¿no? La incertidumbre ha bajado algo de la dinámica de venta, pero no totalmente. Yo creo que por cada clase de activo es bien distinto y después podrán preguntarle a Gabriela qué piensa, pero es muy distinto invertir en vivienda social que en invertir en vivienda top de edificios de departamentos de 300 metros cuadrados. El sector logístico es muy resiliente a los ciclos también. Entonces, dependiendo de cada clase de activo, el sector real estate presenta oportunidades. Y en el tipo de cambio ya lo hablamos. Yo creo que se va a apreciar el tipo de cambio los siguientes años si sale Keiko y se va a seguir debilitando los siguientes años si sale Pedro Castillo. Pero igual, la gente se muere de miedo. Estamos muertos de miedo porque sale Pedro Castillo, ¿y qué hacemos? Entonces, este es como que mi resumen de qué pasa si gana Pedro Castillo. Bueno, la reacción inicial va a depender de quién pone al ministro de Economía y BCR. Esta relación con Juntos por el Perú, por ahí que le trae unos técnicos que nos dan un poco más de calma. Pedro Franque para mí no me parece ningún buen ministro, pero creo que a la gente sí le parece un ministro que podría ser decente. Y Oscar Dancourt en el Banco Central creo que sea una garantía de que, por más de que podríamos aumentar la inflación meta de 2 a 3%, creo que sería un Banco Central bastante correcto, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, el 10 de junio no puede hacer nada. Después de elecciones no hay nada que pueda hacer. Hasta el 29 de junio no puede hacer nada y hay 8 semanas desde ahora para poder actuar, ¿no? Entonces no hay problema. Si el que quiere comprar dólares va a poder comprar dólares. El que quiere sacar su plata del Perú va a poder sacar su plata del Perú. El que quiere hacer transferencias va a poder hacerlo. El BCR tiene muchas reservas y tenemos líneas. Entonces no hay por qué pensar de que mañana ya nos expropiaron. Eso no va a pasar. El 29 de junio tampoco puede hacer nada. Tienen que jurar los ministros, tienen que aprobarlo el Congreso, tiene que tener el voto de confianza, tiene que elegir al nuevo directorio del Banco Central de Reserva con la aprobación del Congreso. Y eso va a demorar. Entonces tampoco es que pueda hacer nada en agosto.
¿Puede expropiar? Hoy día puede expropiar. Se puede expropiar, pero con la aprobación del Congreso. Y el Congreso no le va a aprobar ninguna expropiación. Y para eso tendría que entonces reformar la Constitución y para eso tiene que cerrar el Congreso y hacer la Asamblea. Muy difícil los siguientes 2 años. Además, tiene que pagar con cash el justiprecio. Entonces, no tiene cómo financiarlo en el corto plazo. Reformar la Constitución, bueno, se puede hacer, siempre hay una manera como hacerlo, pero hoy día se necesita la aprobación del actual Congreso, o sea, el que se va a ser elegido. Sin esa aprobación no se puede ir al referéndum. Entonces, va a haber una pelea importante. Y ahí imagínense que logre proponer la Asamblea Constituyente, tiene que elegir a las personas que van a redactarla. Y eso se hace por votación popular. Después de esa votación popular, se empiezan a redactar la nueva Constitución, que puede demorar 6 a 9 meses. Y de ahí se vuelve a votar por referéndum. Entonces, en el mejor de los casos, estamos a 2 años de una eventual nueva asamblea o lo que sea. Y para eso se necesitan 2 legislaturas, 87 votos. Estamos bien lejos de eso. Si es aprobada la Asamblea Constituyente, como dije, estamos ya a 2 años de eso, y los congresistas actuales no van a permitir que les quiten su puesto. Entonces no van a hacerlo fácil tampoco, porque si hay Asamblea Constituyente se cierra el actual Congreso. Entonces tampoco es tan fácil, y las Fuerzas Armadas, lamentablemente, pero tendrían que jugar un rol importante. No estamos seguros que sean pro Castillo, por decir algo, si no son más de centro derecha. Entonces tampoco creo que apoyen un cierre en el Congreso Nacional Constitucional. Entonces Castillo la tiene muy cuesta arriba y tiene muchos obstáculos y se hace muy difícil que pueda hacer lo que ha dicho que puede hacer. He corrido con la presentación para darle tiempo a las preguntas. Yo no sé si alguien quiera preguntar algo o si quiere revisar algún tema específico. Estamos abiertos a responder cualquiera de sus inquietudes. Karina, te doy la posta. Aquí tenemos unas preguntas. Carlos Camayora quiere preguntar. Carlos, te voy a permitir hablar. Adelante. Ok, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok, hay un escenario que no has puesto, Carlos, que me preocupa a mí. Es que supongamos que tuviese Castillo, proponer 2 veces, ¿cómo se llama estas acciones de confianza? 2 leyes inaceptables como acciones de confianza, cerrar el Congreso e inmediatamente convocar a nuevas elecciones para el nuevo Congreso. Eso demora más o menos unos 4 meses en los que queda con las manos libres para poder gobernar con, ¿cómo se llama?, decretos leyes, como hizo Vizcarra en su momento. Y en ese caso ahí sí puede hacer lo que le da la gana. Y ese es un escenario que no veo que hayas contemplado. Te respondo ahí, Carlos. No lo he contemplado por una razón, porque hace un par de semanas el Congreso mismo presentó un proyecto de ley que creo que es posible que pase, con el cual limita lo que estamos conversando nosotros de que estas 2 censuras de los gabinetes decanten en un cierre del Congreso. Entonces, van a dejarlo creo que abierto, pero no van a permitir de que cualquier ley que se presente, ni cualquier tema específico sea posible considerado como para vacancia. Entonces, se la van a hacer más difícil y también están empujando al mismo tiempo este tema del Senado. Entonces, probablemente creo que va a haber más obstáculos para que pueda ser tan fácil salir al Congreso y este Congreso lo va a aprobar. Por eso no lo puse, pero estoy de acuerdo contigo que hay ese escenario. Aquí tenemos otra pregunta de Kate Harrison. ¿Qué pasará con la lucha contra la corrupción? ¿La percepción y el costo de la corrupción es realmente bajo y cuál sería el escenario? Kate, yo creo que nuestro país ha llegado a donde estamos ahorita actualmente porque no se ha luchado efectivamente contra corrupción. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que tenemos tantos reflectores sobre Keiko que si es que ella gana, va a tener que hacer un trabajo importante. Desde mi perspectiva, los encargados de empezar a actuar más somos nosotros. Nosotros como sociedad hemos sido muy pasivos, tenemos que empezar a denunciar, empezar a estar más activos,
no a dejar que el vecino haga algo malo y no decirlo. Creo que esta campaña que está haciendo Indecopi es muy importante. Si sale Pedro Castillo, sí me preocupa mucho la lucha anticorrupción porque creo que vamos a cambiar de equipo en el sentido de que va a entrar nueva corrupción, no se va a eliminar. Entonces, creo que lamentablemente la sociedad ahora en conjunto es la que tiene que empujar esto desde el sector privado, porque desde el sector público creo que vamos a tener un poco más de trabas, ¿no? Karina. Sí, ya no hay más preguntas aquí por escrito. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Hay una más de Kate, dice si se puede hacer algo sobre la microeconomía que es importante para la competitividad de más largo plazo. Kate, creemos que sin reformas estructurales es poco probable que el país pueda crecer a tasas altas a largo plazo. No vamos a crecer a tasas más de 4%, 4,5% en el largo plazo si es que no hacemos reformas estructurales. Lo que se viene ahorita es este super empuje por el precio de los commodities, que no tiene nada que ver con el esfuerzo que hemos hecho como país, por decirlo algo, pero nos tocaría hacer una reforma laboral urgente y una reforma también estructural en el mercado de capitales que permita que los capitales fluyan rápidamente y una reforma también a nivel, yo diría, taxativa, que pueda hacer que los informales se acoplen también a los beneficios de ser formal y que lo sientan. Con 75% de informalidad no vamos a ir a ningún lado. Creo que es importantísimo que hagamos que el crédito llegue muy barato a las pymes y ese es un trabajo que el Estado tiene que trabajar con el sector privado en hacer una reforma que permita que el Estado permita subsidiar parte de esos defaults, ¿no? Pero sin reformas no vamos a llegar a crecer tasas altas a largo plazo, de acuerdo contigo. Javier Lecaros pregunta, si sale Castillo, ¿se podría cerrar el Congreso? Creo que lo dijimos, lo vuelvo a repetir, tendría que hacerlo a lo bruto, como dice, como bien lo mencionó Carlos Camayora, era hacer 2 censuras, que ahora creemos que es más difícil. Yo diría que es bien poco probable, porque el Congreso va a empezar a ponerle trabas para eso. Yo creo que es más probable que lo vaquen a él a que cierren el Congreso. Salvo que él salga con un resultado encima del 60%, que gane las elecciones con más del 60%. Si gana Keiko entre 6 de junio y 28 de julio, ¿qué rebote especulativo podríamos tener? Pregunta Flavio. Bastante fuerte. Yo creo que el tipo de cambio va a apreciarse fuerte, creo que las tasas de interés van a caer fuerte y creo que la bolsa va a subir bastante. Ese es el ataque especulativo constructivo, lo que a la vez, lo que genera una apreciación del tipo de cambio que se vaya de 3,75, por ejemplo, se puede ir a 3,50 y hacia fin de año un poco más, quién sabe, eso te trae deflación. Los precios importados empiezan a caer, entonces eso te genera que las tasas de interés puedan seguir bajas y que pueda mantenerse la economía con un impulso fiscal importante, ¿no? Carolina González pregunta, ¿podrían comentar sobre el impacto de estos escenarios en el sector inmobiliario? Eso se lo dejo a Gaby. Bueno, sí, lo que comentó, hola, hola a todos, lo que comentó Carlos al principio, que ante esta coyuntura política y en realidad con el COVID, el segmento que más se ha afectado ese es el segmento alto, y el segmento que menos se ha afectado es el de la gente que realmente necesita una vivienda, ¿no? Que tenía que tomar una decisión de vivir en algún sitio. El COVID ha impulsado mucho esto, de la gente que ha compartido viviendas o donde habían más de una familia, y de hecho eso se ha evidenciado en la cantidad de viviendas que se han vendido en el segmento social, particularmente en julio del año pasado. ¿Qué impacto habrían ante estos 2 escenarios? Bueno, en el escenario de Keiko, yo creo que el segmento de vivienda va a seguir creciendo, tiene el impulso además de las tasas de interés que van a seguir para la baja. Y en el segmento de Castillo, creo que el segmento alto probablemente se estanque, va a estar parado por algunos meses hasta ver bien qué perfil que
tener. Y el segmento de vivienda social, yo sí creo que va a seguir caminando, porque de nuevo es un segmento que es necesidad de vivienda real. De hecho, además han habido estímulos del gobierno, han incrementado los bonos en un 30%, han reducido el porcentaje de la cuota inicial. Entonces es un segmento que tiene variables bastante sólidas como para seguir avanzando, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Luschinger. ¿Qué riesgos ven ustedes particularmente para el sector frutícola del Perú ante una eventual victoria de Castillo? Mira, yo creo que su speech de la segunda reforma agraria no va con un speech de expropiación de predios, propiedades, etcétera. Creo que más viene con el tema de créditos baratos, banco agrario, semillas gratis, o probablemente limitar que las empresas no puedan tener X cantidad de miles de hectáreas. Va por ese lado más que expropiar porque sabe que resultó siendo un desastre. Creo que no se va a afectar en el corto plazo el sector frutícola, ni para interno ni para el sector exportador. Lo que sí creo es que pueden empezar a haber más ruido con respecto a los temas sociales, ¿no? Qué derechos tienen, cuánto le estás pagando. Probablemente veremos un aumento de nuevo en los jornales en 2 o 3 años. Yo creo que más viene por ese lado que por el lado de limitar o de expropiar algo de eso. Creo que viene más por devuélvele más a los trabajadores, más por el lado de quedar bien con sus votantes que por otra cosa. No lo veo negativo en otro lado. Creo que es consciente que finalmente la exportación ayuda muchísimo, ¿no? Por eso no lo veo tan negativo. Tenemos también una pregunta de Ignacio Berkemeyer. ¿Qué puede hacer el empresariado para vigilar o presionar por las reformas estructurales, incluyendo las del Poder Judicial? La verdad que podemos hacer poco en el sentido en que no tenemos los canales correctos que deberían ser los partidos políticos para empujar por estas reformas. Entonces lo que tenemos que hacer es desde la sociedad civil empezar a empujar. Y hoy día creo que las universidades son los llamados a empezar a tomar un rol importante, las universidades y los gremios, ¿no? IPAE, por ejemplo, se está empezando a convertir en un gremio muy importante, muy potente, que tiene una imagen bastante limpia, clara, constructiva. Hay un gremio de pequeñas empresas que está empezando a generar mucho ruido, mucha fuerza, se están organizando. Creo que los gremios y las universidades somos los llamados ahora a empujar para que esto exista y no parar de presionar, porque no podemos bajar los brazos porque ya sabemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Luis Felipe Venturo pregunta, de 3.75 a 3.50 con Keiko, ¿cuánto en los primeros 5 días? Mira, Felipe, yo creo que si las encuestas siguen apretándose, vamos a ver que llega a 3.65 antes de la segunda vuelta. Pero probablemente, yo creo que a 3.55 nos vamos fijo. Los últimos ya 5 van a ser, o sea, el primer golpe, el 70% se va a dar en las primeras 10 días probablemente. Y de ahí el 30% del golpe se va a dar en los siguientes meses. Si es que estamos ya muy pegados, por ejemplo, a 3.60, ya el tipo de cambio no se frena en 3.50, sino en 3.40 hacia fin de año, ¿no? Paul Belmont nos pregunta que con tanta inestabilidad política, ¿qué estrategias de inversión refugio en corto plazo recomiendan localmente? Mira, la verdad es que depende del portafolio de cada uno. Lo que hemos visto es que muchas personas lo que han hecho se han ido a dólares, cash, ¿no? Yo creo que hay ciertas inversiones en las cuales estás bastante protegido. Hoy día, con la angustia y con la ansiedad que tenemos, es bien difícil poder tomar una decisión racional, es mucho más emocional. Pero si fuéramos racionales, podríamos estar pensando en que ya hay cosas que están a precios atractivos, que el tipo de cambio a 3.85 está muy alto, de que conviene tener estos productos de corto plazo como fondos de factoring que finalmente abajo tienen facturas que vencen cada 60 días, no estás invirtiendo a 10 años o a 5 años. Entonces, productos de corto plazo que te permitan tener un activo subyacente, que tenga una rentabilidad muy atractiva, pero además que den vuelta rápido, te protege de toda esta volatilidad. Y si lo puedes tener en dólares, mejor. Pero hay muy buenas cosas en el Perú que te permiten pagar 0 impuesto a la renta o 5%, que te permiten invertir con ese riesgo bastante acotado, ¿no?
y si no, y hacer una cartera diversificada afuera. Hoy día el mundo es súper amplio. A través de la bolsa tú puedes comprar índices de casi todos los sectores, de todas las empresas, de todos los países. Entonces podemos hacer un portafolio muy bien diversificado desde un broker para que tenga una exposición global en todos los sectores, ¿no? Flor Marchese nos pregunta que proponemos que el volumen de mercado de capitales cae por la salida y muchos de los capitales de home office o privados pueden salir. Mi proyección solo contemplaba la reducción de FPs. ¿Cómo es el volumen del resto de inversiones? Los retornos cuando la inflación aumenta son más complicados. ¿Qué piensas? Y si los candidatos prometen tantas transferencias a los consumidores, ¿qué impacto en recalentar la economía e inflación? Primero, sí, los multifamilies han crecido bastante. Nosotros tenemos un número bien acotado ahí de multifamilies. Creemos que son mucho más grandes los que son. Por eso hemos puesto lo que creemos que son los multifamilies que están acá. Creemos que gran parte de los multifamilies ya tienen el 80-90% del dinero de los families afuera del Perú. Entonces ya no afectaría la salida. Más bien se han dedicado a sacar dinero del Perú más que invertirlo en el Perú. La inflación, sí, en el Perú no tenemos activos como en Chile o como en Estados Unidos, que son activos más inflación. Tenemos lo que se llama el VAC, pero es muy poco y solo se le vende a las compañías de seguros básicamente. Entonces, usualmente la protección de la inflación viene o inviertes en dólares, porque usualmente la gente se protege en el dólar, o inviertes en activos que se amarran a la inflación, como son los real estate, que también son activos que están amarrados un poco a la inflación, o en acciones, que también tienen ese componente, ¿no? La renta fija en el Perú lamentablemente es nominal, y ahí sí vas perdiendo con la inflación definitivamente. Entonces te tendrías que ir con sectores que pueden incorporar sus precios a la inflación, ¿no? Que son o el equity o las empresas, en algunos casos real estate. Y si los candidatos permiten tantas transferencias a los consumidores, ¿qué impacto? Si es que sale Pedro Castillo, definitivamente se va a ir hacia inflación con mucha transferencia y mucho gasto, porque la capacidad productiva no va a aumentar porque el empresariado no va a invertir en un entorno negativo, y ahí es por nuestro escenario que pone que se puede ir hasta 5%, y en el caso de Keiko, porque la apreciación del tipo de cambio te trae deflación, la inflación va a subir, pero no va a subir del 3, 3,5, y va ya bastante contenida para un país que crece a tasas altas, ¿no? ¿Cómo veo bitcoins? Me pregunta Flor Marchese, yo creo que es la pregunta del millón. Creo que, mira, tenemos los que aman los bitcoins, los que odian los bitcoins. Yo creo que 1% de tu cartera siempre deberías tenerlo en bitcoins, de manera especulativa, de manera fundamental, y ir moviéndote en función a eso. Creo que no va a ser lo que la gente cree que es, pero creo que tampoco va a desaparecer. Creo que va a terminar siendo moneda de cambio, sobre todo en lo que es el blockchain. En algunos casos ya lo estamos viendo. Fundamentalmente yo todavía creo que los bancos centrales van a sacar sus monedas virtuales y eso le va a quitar un poco de vitalidad, pero creo que sí van a ser utilitarios y creo que van a finalmente tener algún valor cuando todo el mundo entre. Entonces sí tendría un poquito del portafolio en esto. Ya no tengo más preguntas acá, Karina. No, parece que ya no hay más preguntas. Al menos que salga una en este segundito. No. Bueno, les quiero agradecer a todos por acompañarnos en nuestro primer Café con Capia. Vamos a tener otros a lo largo del año, y si alguno de ustedes tiene un tema específico que les gustaría que toquemos, por favor nos lo hacen saber. Nosotros felices, ya saben que aquí estamos todos los socios especialistas en diferentes áreas que podríamos tocar. Así que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo Café con Capia. Ya les mandaremos la próxima invitación. Chao a todos. Gracias. Chao, muchas Que estén gracias. bien, gracias, hasta luego. A la Hasta luego, siguiente. gracias. Hasta luego.